Yo soy Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, y hoy tengo el honor de acompañar esta conversación. Nos acompaña también Rafael Sendales, quien estará a cargo del espacio de preguntas de Red Papás. Él es nuestro experto en gestión del conocimiento. La conversación de hoy la construiremos alrededor de una revisión de los temas e inquietudes que por un lado han estado moviéndose por diferentes medios y el aporte de quienes participan consideran relevante. Además, vamos a estar muy atentos a las preguntas de las personas que participan en directo, utilizando el hashtag numeral conectados para cuidarnos en las redes sociales. Y el contexto que hemos preparado para hoy es: esta pandemia ha sido enfrentada desde dos ángulos básicos. Uno, privilegiar el devenir económico y social normal y pagar el precio en enfermedad y muerte mientras llega la inmunidad de rebaño, acompañando esa estrategia en mayor o menor medida de acuerdo a los distintos países, de medidas de protección basadas en la disciplina individual y colectiva. Así lo hicieron Japón, Corea, Suecia, Estados Unidos, Brasil, México, Uruguay, Nueva Zelanda y varios más. Y la segunda, privilegiar, poner ese devenir económico y social, lo que se ha llamado el confinamiento, intentando diferir, demorar y minimizar la enfermedad y la muerte y pagar el precio por esa estrategia. Hasta hace poco ese precio se asumía que era referido a los contextos económicos y sociales. Somos cada vez más conscientes del precio en términos de salud mental, derechos y otros fundamentales humanos. Colombia escogió el segundo camino. Puede ser esa una decisión fructífera para el debate, pero dado que este es un hecho cumplido, nos situamos desde esa realidad, desde allí parten nuestras reflexiones. La pausa fue inicialmente general. Gradualmente se ha ido sectorizando por regiones, por grupos humanos, por productivos, etc. En esa medida, esa evaluación del balance precio-beneficio debe ser entendida para cada uno de estos sectores. Para Red Papás, la infancia es el centro de nuestra razón de ser, y por ello es como nuestro deber erigirse en portaestandarte de esa visibilización, de ese beneficio a niñas, niños y adolescentes en pausa. Y esa es la pregunta para nuestros invitados hoy. ¿Qué ganan las niñas, los niños y las familias con la pausa? ¿Qué ganan con el levantamiento agresivo de las restricciones? Y voy a empezar preguntándote, Alejandro, ¿qué impacto pueden tener las medidas de confinamiento sobre el crecimiento personal, humano y profesional? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy complacido poderlos acompañar esta noche a tener este diálogo. Yo primero, antes de contestar la pregunta de manera concreta, quisiera como traer a la discusión el debate, que yo no quisiera reducirlo a esas dos dimensiones, la dimensión de la vida productiva y a la defensa de la salud pública. Yo creo que en la mitad, como bien lo dices, hay otro conjunto de dimensiones que tienen que ver con la forma como nosotros nos imaginamos una buena vida, los aspectos atenientes o concernientes a la calidad de vida, y como bien dices, lo que ganan o tienen que perder los niños, niñas, adolescentes y las familias. Y yo, para contestar la pregunta, quisiera primero traer a cuento lo siguiente, y Rodrigo y Jorge me pueden complementar. Primero, ya tenemos evidencia más o menos definitiva de los efectos que produce un confinamiento largo sobre algunos indicadores de salud mental. Yo lo que he leído muestra que al menos una tercera parte de los niños, niñas y adolescentes están experimentando problemas de ansiedad. La evidencia que muestra cómo
lo que se está dejando de hacer en los colegios y universidades puede tener efectos no reversibles más adelante en la vida. Los efectos sobre la socialización, los efectos trágicos en nuestra sociedad, por ejemplo, en el aumento de la violencia doméstica e intrafamiliar. Entonces yo creo que a medida que el confinamiento avanza en el tiempo, a medida que observamos una fatiga en la población, a medida que los estudios se superponen y tenemos más evidencia, yo creo que este tipo de espacios son muy importantes porque en el fondo esta es una discusión sobre valores íntimos de la sociedad, cosas que todos valoramos. No puede haber una perspectiva unidimensional, no puede haber un único valor para dirimir esta discusión. Y a mí me parece que es muy importante que los temas que, vuelvo y repito, conciernen a la calidad de vida, a la libertad y la autonomía individual, a el bienestar de familias enteras también entren en la discusión. Yo como Rodrigo, y con eso termino para oír las opiniones de los otros, he sido un defensor, por ejemplo, de que los niños, niñas y adolescentes puedan salir a hacer actividad física, puedan tener un poco más de libertad. Y voy a plantear ya para terminar la siguiente paradoja. Si uno mira las tasas de letalidad para niños, niñas y adolescentes, 1 en 10.000 en el peor de los casos, y hace el siguiente ejercicio hipotético y mental, que esta fuera una enfermedad, un virus que solamente fuera transmitido con esas tasas de letalidad en la población menor de 18 o 20 años, ni siquiera nos habríamos dado cuenta. Entonces aquí para los niños, niñas y adolescentes no hay un riesgo muy grande para la salud, eso lo sabemos, los riesgos son para otros sectores de la población. Y yo creo que en el fondo la discusión que vamos a tener es cómo como sociedad, en medio de un diálogo que tiene que involucrar a todo el mundo, tratamos de tomar decisiones cuando hay valores, si se quiere, en contradicción, pero no podemos, vuelvo y repito, dejar de lado la discusión sobre la autonomía individual, sobre la dignidad humana, sobre la salud mental de sectores muy grandes de la población. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Rodrigo, ¿cómo complementas tú entonces esa? Carolina, muchas gracias, muy agradecido y muy honrado que Red Papás, que cumple una tarea constante, activa y permanente, pues considere mi nombre. Segundo, pues compartir con Alejandro y con Jorge, con quien nos unen años de trabajo y afecto, también me llena de mucha alegría. Yo veo que esta es una discusión que quizás no tendríamos clara en este momento. Alejandro ha dejado sugerido una cantidad de situaciones, y cuando le digo una cantidad, solo 3 enunciados o 4, es por lo que ello lleva implícito, es que la formación de un individuo como individuo y ser capaz de ser autónomo, de decidir por sí mismo, que se dan desde muy temprano, es complejo, y además entender y valorar las cosas. Pero en esta invitación tuya de ver el vaso lleno y el vaso medio desocupado, yo diría que si habría algo que ver, pero tomando como punto de partida donde Alejandro deja planteadas las cosas, yo diría que la sociedad, es decir, por preservar generaciones mayores, nosotros tendremos una deuda histórica, es decir, el proceso en que se ven afectados los niños, los adolescentes, con este esfuerzo tan grande que están haciendo por la salud y la vida de las generaciones mayores y los grupos etarios mayores, creo que tendremos una deuda histórica, porque creo que hasta el momento han sido grandes, digamos que los más sacrificados, porque están dejando muchas cosas sobre la mesa. Pero digamos que empecemos por el vaso medio lleno. Yo creo que lo primero tendría que ser la capacidad que se va dando desde muy chicos, tener una mirada para resistir lo inesperado y enfrentar la adversidad. Es decir, tener la capacidad de pararse frente a una serie de sucesos inesperados, súbitos, contundentes, fuertes, que les han cambiado de manera dramática las formas de funcionamiento, el patrón del día a día. En ese sentido, pues me parece que quizás construir
de alguna manera lo que es el primer peldaño de la salud mental, que es enfrentar las situaciones que no están previstas y generar recursos cognitivos, afectivos, emocionales en ese sentido, pues me parece valioso. Quizás podríamos apuntar que una segunda posibilidad estaría en donde se dio la reconstrucción de familia, es decir, donde las cosas se hicieron, digamos, de una manera más sana, por decirlo de alguna manera, y con un centro de salud, sino de bienestar, quizás el reencontrarse con los padres, la posibilidad de conversar con sus hermanos, de conocerse. Aún muchas veces los padres tenían horarios muy intensos, y tener la posibilidad de interactuar, de compartir los gustos, los juegos, de conocer cómo es que se dan las tareas cotidianas, que en eso podría haber algunas situaciones favorables. Quizás si se manejó también de una manera oportuna. Yo he insistido que un gran triunfador de estos días ha sido la tecnología. De alguna manera, esto he llamado yo siempre, que tal vez esta pandemia, muchos nos llaman a la humanidad, pandemias durante su historia, pero esta es única. Quizás si nosotros quisiéramos en esto, alcanzamos con la mano el teléfono celular móvil, los españoles, y sabemos qué está pasando en Tokio y en Johannesburgo. Entonces, esto y esta información ha generado. Y en los chicos, si se les dio un manejo creativo, con límites, controlado, creo que seguramente va a haber una riqueza y una información en ese sentido de la tecnología, que yo creo que la virtualidad vaya a llevar con todo, porque cuánto no anhelamos todos un abrazo, cuánto no anhelamos evocando los recuerdos de compartir y de las tertulias con nuestros amigos y amigas, pero la tecnología va a estar ahí, se va a quedar y seguramente va a reemplazar muchas cosas. ¿Pero a qué precio? El precio, a mi juicio, es grande, porque muchos de esos, frente a todo lo que es la expresión del psiquismo de los niños, lo que es el desarrollo psicomotor, es muy importante la posibilidad de que niños, como van generando el psiquismo, aún desde casi la teoría, desde que la primera frustración está en los niños que empiezan en la edad escolar, eso de subirse a los árboles, eso de jugar con arena. Entonces es que los niños aprenden a través de los sentidos, y en eso es que empiezan a integrar todo el conocimiento sobre esas experiencias. Aún niños más grandes, todos los procesos de socialización, todos la posibilidad de perder, de aprender a perder, de frustrarse en chicos más grandes, sin duda ahí vamos a tener situaciones. Y yo, ahora que hacía referencia, planteaba dentro de esos cuadros que se han descrito como de psicosis, el de Hikikomori, que quien abusa de la tecnología muchas veces terminamos o podemos tener una generación de chicos mucho más encerrados, más sombríos, mucho más oscuro, y donde su mundo solo sea este contacto con la virtualidad. Yo creo que dejo ahí algunas opiniones, seguramente que serán motivo de opinión o de debate, y bueno, yo por ahí dejo por ahora. Gracias, Rodrigo. Jorge, tú has estado muy preocupado por las niñas, por los niños, por los adolescentes. ¿Tú ves más vacío el vaso que...? Bastante más vacío, absolutamente desbalanceado. También. Ese balance de costo y beneficio. Coincido con Rodrigo en las anotaciones, ciertamente están ahí, pero en el balance general veo el vaso bastante vacío. Empecemos por el costo. El punto de partida es entender que el cerebro humano no está construido al nacimiento. El cerebro se construye todos los días, y a eso lo llamamos plasticidad cerebral. Nadie discute eso. Pues, ¿cómo lo hace el cerebro? El cerebro lo hace construyendo huellas. Cuando yo escribo, lo que pasa es que algún día mi cerebro construyó la huella con la que se escribe. Y cuando yo actualizo esa huella, pues yo escribo. Y así con cualquier cosa. Bueno, esa construcción de huellas en neuropsicología se llama engrama. Y la definición de engrama empieza con la frase adquirido.
en el curso de experiencias sucesivas. Y esas experiencias sucesivas fueron las que se pusieron en pausa en este momento, de tal manera que se privó a los niños y se está privando y se seguirá privando de esas experiencias con las cuales construyen sus engramas, que son todo el soporte biológico de la construcción del neurodesarrollo, del aprendizaje, de la socialización, de lo que Alejandro mencionó al inicio como calidad de vida globalmente considerada. Entonces, ese es el precio que estamos pagando. Por un agravante, y es que sabemos bien que existen lo que llamamos momentos críticos, otros los llaman ventanas de oportunidad. A un adulto usted lo puede poner en pausa un ratico y después recupera la cosa y no pasa mayor cosa. Pero a un niño no. Si se le fue el tren, se le fue. Y el que quiera profundizar en esto de los eventos, de los tiempos críticos y las ventanas de oportunidad, por favor escriba este nombre: Patricia Kuhl, K-U-H-L, de la Universidad de Seattle. Googleenla y van a darse cuenta todo lo que se pierde cuando el niño deja pasar una de estas ventanas de oportunidad. Se perdió, así de sencillo. Entonces, cuando sometemos a los niños a este confinamiento de estas magnitudes, lo que estamos haciendo a imponerlos en pausa es poner en pausa esos tiempos que ellos no se pueden dar ese lujo. Y esa es la tragedia, cuando soltamos primero a los adultos en vez de soltar a los niños. Ese fue lo que nos pasó. Eso en el plano individual. En el plano colectivo el asunto es aún más grave, porque estamos hablando de inequidad. Todos los padres intentan aliviar la situación de su hijo hasta donde pueden, pero eso requiere el bolsillo. Y si el bolsillo es grande, pues los padres tienen mejores oportunidades de aliviar la tortura de sus hijos. Pero si el bolsillo es estrecho, y eso ocurre para la mayoría del pueblo colombiano, pues sus posibilidades son mucho más pequeñas. Eso, traducido al índice Gini, dentro de 2, 3, 4 o 10 años, va a significar que vamos a incrementar enormemente esa brecha de inequidad. Entonces, esas y muchas otras razones son las que llevarían a decir que el costo es gigantesco. Ahora miremos el otro lado de la ecuación. ¿Cuál es el beneficio? Rodrigo mencionó algunos de ellos y son ciertos. Esa resignificación del imaginario colectivo de la familia, ese posicionamiento de la tecnología, ese posicionamiento de algunos valores, verbigracia resiliencia, verbigracia solidaridad, autorregulación, etcétera, etcétera, sí, son ciertos, pero no son producto del confinamiento de los niños, son producto de la pandemia en general y sus frutos los veremos en mediano o largo plazo, no son para ahora. La verdadera razón de beneficio por la cual a los niños se les confinó fueron dos. Razón número 1, protegerlos de la enfermedad y la muerte. Razón número 2, cuidar a los demás porque los niños pueden ser vectores. Esas fueron las razones que se escribieron y esas son básicamente. Bueno, con respecto a la primera, y ya lo mencionó Alejandro muy contundentemente, el proteger a los niños de la enfermedad y la muerte, ese argumento es falaz, no es cierto y hay que decirlo con toda la boca abierta. En cifras concretas, publicadas por El Tiempo en el día de hoy, de 1.010 o 1.020 personas que han fallecido en Colombia, de esos, la cifra de niños es 6. De esos 6, 4 son menores de 5 años con graves comorbilidades. De tal manera que en plata blanca, lo que eso quiere decir es que niños muertos por COVID en Colombia hasta el día de hoy van 2, contra 1.000 y tantos de los otros grupos de edad. Si comparamos eso con la mortalidad por cualquier otra causa, y Alejandro, repito, lo señaló, pues eso es pírrico. Hoy El Tiempo trae otra cifra. En lo que va corrido de la pandemia en el Valle del Cauca han muerto 0 niños de COVID, han muerto 13 de hambre, y eso se compara con 5 que murieron en el Valle del Cauca el año pasado por hambre. Entonces, el argumento de que estamos protegiendo a los niños de la enfermedad y la muerte no es cierto. Y lo quiero decir con toda la boca abierta porque desafortunadamente ese argumento ha sido el responsable de un efecto colateral enorme, y es el cierre de colegios y es por parte de las autoridades, pero además los mismos padres
se encargan de decir que cuando abran los colegios no van a mandar a sus hijos porque los van a evitar que se mueran del COVID. Entonces estamos creando unos imaginarios con los cuales vamos a constreñir a los niños sobre argumentos que no son ciertos. Eso con respecto al argumento de prevenir la enfermedad y la muerte por parte de los niños. Y con respecto al hecho de que son vectores, sí, claro, son vectores, como somos todos vectores, eso no tiene discusión. Sobre la magnitud del efecto vector, lo que yo puedo decir ahorita en aras de la brevedad para continuar la discusión, es que ese efecto es mucho menor del que se ha supuesto, podemos manejar cifras más adelante, pero en realidad de verdad ese efecto vector es bastante más discreto de lo que se propugna. En resumen, en el balance entre costo y beneficio para los niños, el costo que están pagando y que seguirán pagando es enorme, y en cambio el beneficio que reciben los niños es realmente pírrico. Esto podría ser una opinión personal y nada más que eso, pero no es un mandato de la Constitución, porque en la Constitución se dice en blanco y negro que primero van los niños. Y en este país la tragedia es que de últimas van los niños. Ya los viejos también salimos a la calle en desobediencia civil porque tenemos la voz suficiente para gritar. Como los niños no la tienen, entonces lo de primero los niños pues se quedó en el tintero de la Constitución. Dejémoslo ahí para poder continuar más adelante en la discusión. Sí, Jorge, muchas gracias. Pues quiero contarles que estamos tocando un tema muy polémico, ya tenemos en redes sociales muchas preguntas. Voy a, Alejandro, pasarte algo que nos están diciendo, a ver si nos quieres ayudar a contestarles. Voy a decirte dos cosas, a ver por qué camino te quieres ir. Uno, dice sentido que los niños vuelvan al colegio y que no se les permita estar con sus compañeros, las escuelas, no es fácil, de pronto alguien está también desde la escuela, desde un colegio, hicimos los cuidados y protocolos necesarios, o sea, entendemos como también las diferentes angustias, pero también hay que dice aquí, soltar a los niños en pleno pico de la pandemia, sumado que no van a poder interactuar con los demás por todas las medidas, es una preocupación urgente y sería ponerlo sobre la mesa. Entonces, aquí se los dejo sobre la mesa a ustedes, a ver cómo ayudamos un poco a la gente que está acompañando. Carolina, yo puedo responder esa pregunta utilizando tal vez una especie de analogía, y es la forma como nos estamos imaginando el regreso a la universidad, que yo creo que tiene sentido compararla con los colegios también. Yo quisiera ser también enfático y vehemente como fue el doctor Jorge, en el sentido de que la evidencia toda muestra de manera contundente, casi definitiva, que el COVID-19 no representa un riesgo de salud para los niños. Las cifras están ahí y ya son incontrovertibles, no solamente para Colombia, como dijo el doctor Jorge, sino para todo el mundo. Incluso la cifra de 1 o 2 por 1000 es una cifra que puede tener incluso una pequeña distorsión estadística. Es menor que eso, Jorge. Las cifras en eso son contundentes. Ahora, eso no implica que al interior de los colegios tengamos que tener protocolos de seguridad, porque allá puede haber maestros, puede haber niños con comorbilidades, puede haber unas situaciones que pongan en riesgo la salud de algunos miembros de la comunidad educativa, y nadie quiere eso. Pero yo quiero decir, Carolina, también que las cosas pueden hacerse bien. Si uno junta lo que ahora han llamado por las siglas en inglés las 3C, o sea, si evita muchos niños en espacios cerrados, se evita grandes aglomeraciones, por ejemplo, en un gran coliseo o escenario público. Y si trata de evitar, en la medida de lo posible, un contacto físico que se dé sin tapabocas, yo creo que esto puede hacerse bien. La experiencia que yo estoy viendo en el mundo, y he leído, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia hace 2 o 3 semanas, lo que acaba de ocurrir en Israel hace una semana, es que se abren los colegios, se presentan en algunos colegios particulares algunos brotes, las autoridades intervienen sobre esos brotes, se dan en 1 o 2 colegios de un universo de 5.000, 10.000, y eso logra de alguna manera hacerse bien. Yo no he oído ningún caso de un muerto o de un niño gravemente enfermo con reaperturas escolares que están ocurriendo en buena parte de los países europeos en este momento. Vamos a tener la ventaja, y es que en agosto, cuando se plantee ya la reapertura de los colegios, vamos a tener la experiencia de 2 meses largos en Europa. Probablemente sabremos mucho más sobre los protocolos de seguridad.
tenemos entre todos que construir confianza pública también. Pero el mensaje que yo quisiera transmitir, haciendo eco a lo que dice Jorge, es que es posible hacerlo, y no hacerlo tendría costos irreversibles para la sociedad, en términos de salud mental y en términos de desempeño escolar, que fueron las dos dimensiones que mencionó Jorge. Puede hacerse, vamos a tener un aprendizaje colectivo global de la humanidad para hacerlo. Las cosas que nos estamos imaginando en la Universidad de los Andes permiten hacerlo. Son jóvenes ya de cierta edad, donde probablemente es más fácil comunicar el riesgo, pero yo creo que puede hacerse en ambientes escolares de manera razonable. Ese es un mensaje que yo quisiera transmitir. Alejandro, muchas gracias. Rodrigo, Sí. Aquí nos insisten, te cuento que están muy insistentes quienes nos preguntan, y es, ¿qué pasa con las familias con que ellos viven que tienen enfermedades de alto riesgo? Y ahí es un poco también lo que Jorge nos había dicho, el ver los niños como esos vectores que van a llevar entonces ahora la enfermedad a las casas. ¿Tú quieres aportarnos algo sobre esto? Es el cuide de la discusión, es quizás el gran equilibrio, o digamos donde está el núcleo de la discusión, porque claro, las autoridades sanitarias, entiendo yo, que quisieran tener una tranquilidad en el sentido de controlar algunos de los vectores. Lo que quizás, y vuelvo yo sobre temas, yo creo que Jorge y Alejandro han sido enfáticos en que definitivamente sobre la salud, sobre la vida de los niños, no hay lugar a discusión. Las cifras son claras y son contundentes, y el riesgo de la vida de los niños por el COVID no está en discusión, porque no se ve afectado, son en realidad casi cifras en términos estadísticos insignificantes. Entonces, claro, el cuidado de la discusión es la razón por qué se toma una medida de esto. Y Alejandro lo ha dejado planteado. Yo creo que en ese ejercicio creativo que se está haciendo en la universidad que él orienta, creo que eso es lo que tienen que ser los colegios. Los colegios tienen que ser creativos, los colegios tienen que ser audaces, los colegios tienen que generar unos factores protectores. Seguramente hay algunas actividades muy complejas. Habrá niños, porque todos sabemos que niños de 4 o 5 años, si se descuidan, tienen el chupete del uno en la boca del otro, o se están intercambiando, y en eso pues habrá que haber una serie de medidas sanitarias, pero como todo tendrá que seguir su curso, y en eso es suficientemente claro y contundente que no retomar las actividades académicas de los niños, de los adolescentes, me atrevo a decir de los universitarios, que vida rica, cuando digo rica, la riqueza de la vida, del mundo académico, el intercambio, la discusión, la polémica, leer el gesto, estos procesos necesariamente van a contribuir y desarrollar la formación. Entonces, seguramente mañana habrá muchos autores, creo que existe una gran cantidad de artículos hoy en día que teorizan sobre los síntomas emocionales que están sintiendo las personas en estos días de pandemia y lo que ha sufrido el mundo. Pero pensar en una generación COVID creo que nos obliga a ser mucho más creativos, mucho más audaces, y a tomar decisiones contundentes frente a los procesos de formación de los niños y volverlos a traer al aula escolar con todas las precauciones. Seguramente, como aprendieron a ponerse las medias, tendrán que aprender a usar el tapabocas, aprendieron a ir al baño, tendrán que saber lavarse las manos, tendrán que aprender de procesos de distanciamiento social. Mientras tanto nos adaptamos. Los colegios también tendrán que retomar la posibilidad de encontrar valores valiosos, como la solidaridad, como la esperanza, aprender y retomar en términos constructivos, dinámicos, que generen el medio ambiente. Yo creo que un poco esto que nos habíamos olvidado del planeta, creo que parte de todo esto nos sirve para mostrar un poco de cosas. Pero la discusión como tal, si el mundo quiere seguir, si las nuevas escuelas, los niños y los que van a hacer un nuevo país, creo que
con audacia, con creatividad, con compromiso, pero tienen que volver al aula escolar. Obvio, los riesgos están implícitos y habría que tener todos los cuidados, pero quizás las posibilidades de tener una generación COVID inundada de miedos, de desorden de estrés postraumático y aún de trastornos mayores, yo me he sorprendido de lo que se ha dado en las cifras del crecimiento de cuadros depresivos, de ideación suicida, en 4 veces más de lo que sucedía, por sí ya eran dramáticas. Entonces, yo sí creo que es un momento de aprovechar y generar una educación con claridad y con fortaleza. La generación. Pues Rodrigo, de verdad que muchísimas gracias. Quiero contarles que de verdad es muy preocupante, pero me encanta también que la gente se esté expresando. Esto es lo que me muestra y les comparto a ustedes es comentarios de este tipo. Se trata esto de un salvavidas a los colegios a costa de las vidas de los niños o de colocar vectores para que contagien a sus familias. Se supone entonces que vayan al colegio y se aíslen entonces de su familia. Pues yo creo, y digamos que el primer parte también de tranquilidad que quiero darle a todos es que, como ustedes saben, Red Papás, la lucha, el foco de su labor es poner a niñas, niños y adolescentes en el centro. Entonces yo creo que claro, en ese equilibrio, pues esto es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que, y no sé, Jorge, ¿tú cómo te explicas cómo está sobre preocupación? Lo que te estaba diciendo, y entonces retomemos ese tema, el niño como vector, porque ya creo que es claro que proteger a los niños de eso no se trata. Entonces, el niño como vector. Eso tiene nombre propio y tiene fecha concreta. En una de las primeras alocuciones presidenciales, un colega nuestro muy querido sacó un chiste que le pareció muy chistoso, pero que hizo carrera de una manera absolutamente atroz. Fue que a los abuelitos el asesino era el nieto que más querían, ¿sí? Entre otras cosas, Rodrigo, por favor, y me cuenta quién es el psiquiatra que se le mide a tratar a ese niño en ese cuadro depresivo y en esa culpa cuando descubra que él asesinó a su abuelito. Dicho sea de paso, pero eso es un paréntesis. Bueno, esa frase que pareció muy chistosa fue la que hizo carrera y que se metió en el imaginario de todos y se refleja en todas esas preguntas. Entonces el niño se va para el colegio, se gana el COVID, se lo trae al abuelito y lo mató. Eso es más o menos como la presunción. Y entonces sobre el niño como vector habría que decir muchas cosas. ¿Que el niño puede ser vector? Pues por supuesto, como todos nosotros podemos ser vector, eso no tiene discusión. Pero la magnitud del niño como vector, por un lado, y por el otro lado, las otras consideraciones, aún en presencia de vectores, pues hay que tenerlas como con un poco de cal y otro poco de arena. Empecemos por la primera, que es la magnitud del niño como vector. Número uno, ya hay una enorme cantidad de estudios hechos. Alejandro mencionó varios y ya está la experiencia de colegios que han ido reabriendo y les voy a mencionar con nombre propio. Estamos hablando de Islandia, de Italia, de Suiza, de Alemania, de España, de Holanda, de Noruega, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sobre hechos concretos, lo que se ha visto en términos de empeoramiento de pandemias en la medida en que se reabren colegios es que no ocurre. Ese es un hecho estadístico ya comprobado. Pero más allá de eso, es que esa frase malhadada, desafortunada, lo que hizo fue convertir a los niños en el mismo nivel del zancudo. El zancudo transmite el paludismo. Y entonces lo que tenemos que hacer es acabar el vector. De eso es de lo que se trata. Y olvidarnos de qué es lo que siente el zancudo. Eso no nos importa. Pero hablando de nuevo sobre la magnitud del niño como vector, ahí entonces las consideraciones son muy grandes con respecto a sus posibilidades de traer la infección a la familia. Primero, el niño llega del colegio con COVID y los adultos que estaban en esa casa, o sea, el papá y la mamá que salieron a trabajar, ¿no traerán el COVID? Porque es que si ustedes se ponen a pensar, ¿qué espacio es más contaminante? ¿El interior de un colegio con todos los protocolos en donde se puede hacer seguimiento a todos los casos? ¿O el papá y la mamá que se montaron en Transmilenio o fueron a dar a Corabastos? ¿Cuál de los dos es el que tiene más probabilidad de traerle el COVID al abuelito y matarlo? En primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, la disciplina.
La disciplina de los niños, contrario a lo que suele pensarse, es monumental. Ya llevamos prácticamente un mes en que a los niños se les ha permitido salir y no ha habido ni una sola mención en los medios de comunicación sobre desmanes de parte de los niños. Este es el último número de la revista Semana, sobre la indisciplina social de los adultos. Vamos a ajustar 500,000 comparendos al código de policía, la mayoría de ellos en razón del confinamiento. Entonces, el niño como vector por su desorden y demás es bastante más discreto. 3, espacios confinados. ¿Qué es más contaminante? ¿El interior de una guardería o Corabastos? ¿Cuál de las dos? Entonces, así las cosas, cuando uno empieza a sumar y sumar y sumar y sumar, se encuentra con que los niños en realidad son mucho menos vectores, efectivamente. Y ahí entonces termina uno con el segundo argumento. Si el primer argumento es falso y el segundo argumento tiene mucha menor magnitud de la que se piensa, entonces, ¿cuál es la razón de eso? La razón es muy simple. Es el imaginario de que los niños pueden quedar relegados. Y eso sí me duele, porque llevamos 100 años visibilizando a los niños. Hace 100 años los niños eran convidados de piedra. Nunca jamás nadie les preguntó nada. Nunca jamás nadie se dirigió a ellos. Y sobre estos 100 años hemos ido ganando una enorme cantidad de espacio para los niños. Pero ¿saben qué? Que esta pandemia nos demostró cuán frágil es ese espacio. ¿Ustedes saben cuántas veces se ha dirigido el presidente en sus alocuciones a los niños? A mí, que me conste, 0. He escuchado primeros ministros de otros países que se dirigen a ellos. Nada. Ahora, debo hacer una aclaración para no quedar pecando de exagerado fanatismo. Número 1, reconozco y respeto y agradezco los esfuerzos de las autoridades. Sí, creo que lo han hecho en general bien. Número 2, ciertamente Colombia tiene cifras bastante buenas comparados con el promedio para mostrar, sí, se reconoce y se respeta y se agradece, sin lugar a dudas. Pero hubiéramos querido que los niños tuvieran el espacio que se merece de una manera mucho más justa, en vez de quedar restringidos al espacio de zancudo, que es el que los hemos dejado, en los que los hemos dejado. Finalmente, en este punto, una vez más, que los niños son vectores, sí, y que hay un cierto grado de posibilidad de que el niño efectivamente al abuelito, pues sí, eso puede pasar, nadie lo discute. Hay una frase terrible, y yo tengo la desgracia de que me apunto a las frases más impopulares del planeta y quedo mal, siempre quedo mal. Pero alguna vez el presidente Turbay dijo que había que bajar la corrupción a sus justas proporciones, le cayó el mundo en la cabeza, por supuesto. Bueno, yo quiero apuntar a la misma frase. Tenemos que poner las muertes por COVID en sus justas proporciones. Va a haber muertes, sí. Y los viejos se van a morir más, sí. Y tal vez me toque a mí porque soy viejo, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Pero el hecho concreto es que tras la fantasía de anular por completo a la muerte, de erradicar la muerte del panorama, estamos llevándonos de por medio una enorme cantidad de cosas. Y tal como dijo Alejandro al principio, en esa dicotomía entre salvar vidas o salvar la plata de un poco de gente, y en esta pregunta incluían a los colegios. De paso, no tengo nada que ver con ningún colegio, no soy dueño de ningún colegio, no tengo ninguna acción en ningún colegio. No, absolutamente para nada. En esa paranoia persecutoria, perdón la redundancia, estamos llevándonos de por medio una enorme cantidad de cosas que no vamos a recuperar. Y cuando amanezcamos dentro de un par de años con esa tragedia de los niños, ¿quién va a recuperar eso? No. Jorge, muchas gracias. Pero sí, Alejandro, sigue. Yo quisiera como hacer un comentario que me parece interesante, porque detrás de tu pregunta había, yo creo, que una insinuación de una paradoja. Y es, ¿por qué esta insistencia en decir esto es peligroso? No vamos a mandar a los niños a los colegios. Hay una resistencia que tú empiezas como a ver en las preguntas que emerge de allí. Y yo creo que parte de los objetivos de esta conversación que tenemos esta noche, saludando a todos quienes están conectados,
es que los costos de los que estamos hablando, los costos sobre la salud mental de los niños, los costos sobre el rendimiento escolar, los costos en general sobre la sociedad y los costos que señaló Jorge muy bien y que yo quiero enfatizar sobre las grandes desigualdades. Porque en el fondo lo que estamos es generando una desigualdad, sobre todo una desigualdad futura inmensa. Porque quienes más están sufriendo con esto son personas que no tienen en sus hogares la capacidad para brindar un entorno más o menos razonable. Todos esos costos son, primero, muy desconocidos, muy invisibles para la sociedad. Y segundo, no existe la conciencia plena de que estos costos pueden ser irreversibles. Pareciera que para mucha gente en sus mentes está la idea de que en 2 o 3 meses que estén los niños encerrados esto se recupera y no pasó nada. Entonces yo creo que en el fondo este es un ejercicio de pedagogía para contarles a todos quienes nos están escuchando esta noche de que estos costos son grandes. Estos costos en el fondo exacerban mucho de los problemas de nuestra sociedad y muchos de ellos pueden ser irreversibles. Y que en el fondo deberíamos, al menos, esta es la invitación que estamos haciendo, tener esta discusión. Estamos ante un desafío generacional, yo creo que nadie había sufrido esto. No estábamos preparados ni siquiera para la discusión. Y yo creo que después de 70, 75 días encerrados, con la fatiga de la población y con los costos que ya empiezan a surgir y a hacerse evidentes, esta es una conversación que al menos debemos ser capaces de tener con los hechos sobre la mesa y sopesando todos los argumentos, porque vuelvo y repito, los efectos pueden ser irreversibles. Alejandro, me encanta lo que dices porque ese es un poco el espíritu también de lo que quiere hacer Red Papás. Sabemos que muchos temas que traes a las conversaciones son complejos, son difíciles, pero como siempre, nuestro ideal ha sido ver cómo como sociedad podemos poner a las niñas, los niños y los adolescentes en centro. Como lo dice Jorge, ese es el mandato que tenemos desde la Constitución Nacional y creo que es el reto grande y la invitación que tenemos que hacer ahora. Les cuento que hoy en algunas entrevistas también que tuvimos acerca del regreso de los niños al colegio, nos decían los están listos, los colegios están preparados y creo que tú bien lo dices, Alejandro, pues no, preparados, pues no, creo que ¿cómo podemos hacer? Y yo creo que desde Red Papás nos encanta hablar de la alianza familia-colegio. Y lo que quisiéramos también es esa invitación. Y cómo ves, Sandro, que las familias pueden sumarse a ayudar a los colegios a mover. Porque creo que si ahorita estamos todos en posiciones distintas y adversas, pues no vamos a construir ese entorno ni vamos a ayudar a que ese regreso latino el que hablando a los colegios, pues se pueda hacer y se haga de manera, digamos que sea precisamente eso, poniendo a las niñas, a los niños y a los adolescentes en el centro de esta ecuación. Carolina, yo quisiera decir 2 cosas para darle la palabra a Rodrigo y a Jorge sobre la preparación. Primero, poner a disposición de todos el ejercicio que ya he hecho de imaginar cómo sería un regreso al campus de la Universidad de los Andes, que tiene, yo creo, puede servir para preparar a muchas instituciones educativas, también colegios de educación básica y media, porque es un ejercicio de cómo puede hacerse esto y cómo puede hacerse bien, y recoge el aprendizaje de lo que ha venido ocurriendo en el mundo, porque hay una discusión global en este sentido. Eso es importante. Y lo segundo, parte fundamental de la preparación, no solamente la preparación física del campus, es la confianza que podamos generarle a la sociedad en general, a los padres de familia en particular. Entonces, tenemos un reto como educadores, y yo creo que Jorge, Rodrigo y yo nos consideramos educadores los tres, y es no solamente transmitir los hechos, sino ir generando confianza de lo que se está haciendo es razonable, no va a poner muchas vidas en riesgo, todo lo contrario. Todos los días, las sociedades, las familias, los individuos, todos los días nosotros tomamos riesgos cuando salimos y nos asomamos al mundo. Y el riesgo que va a asumir la sociedad, preparándonos bien y generando confianza en agosto, creo yo, si se hacen las cosas bien, puede ser un riesgo razonable. No se trata, vuelvo y repito, en arriesgar la vida de nadie, ni jugar ruleta rusa con la población, ni empezar a decir que nosotros valoramos unas vidas más que otras. Se trata de prepararnos
para hacer las cosas bien, teniendo en cuenta cuáles son los costos y los beneficios de una política, e ir en los meses que tenemos por delante, que son los meses de junio y julio, preparándonos para un regreso razonable a las aulas y que los niños, niñas y adolescentes puedan empezar ese proceso que yo quisiera llamar como de florecimiento, de encontrar su lugar en el mundo. No podemos que el costo de esta pandemia, no podemos como sociedad dejar que el costo de esta pandemia sea una generación perdida. Alejandro, me encanta y desde ya voy a tomar tu propuesta. Se me ocurre además que eso es una labor que ahorita Red Papás puede hacer y es empezar a conseguir esas buenas experiencias, a compartirlas. Sabemos también que UNICEF nos está apoyando en esta labor de darnos las mejores experiencias de otros países, de cómo se está haciendo esto con los niños pequeños, cómo se incorpora aquí la lúdica, el juego, con las niñas y con los niños, pero también, digamos, lo que tú dices es fundamental, de ganar esa confianza en la sociedad. Rodrigo, muchas preguntas alrededor de cómo hacer con la salud mental de las niñas y de los niños en ese regreso, cómo no hacer que sea peor ese momento. Hay mucha preocupación porque todo lo que pasa, que no puedan jugar como jugaban antes, que no puedan estar cerca, el tapabocas, las medidas, hagan que sea peor para su salud mental. ¿Qué nos dices tú? Yo creo que allí radica muy buena parte del gran debate que se da en este momento. También estamos en todo de los conflictos de interés. No tengo ninguna acción, no tengo ningún colegio, ni participo en ninguna actividad académica, ni en la primaria, ni en la secundaria, como se decía en mi... Pero sí me llama mucho la atención y de alguna manera es casi una invitación a todos los que nos siguen y a quienes saludo, les agradezco que se conecten, a construir de una manera colectiva. Yo siento que este ejercicio, cuando yo veo esa cantidad de comentarios, es lo que lastimosamente nos hemos ido convirtiendo y que ojalá los niños y las niñas no tengan. En este mundo polarizador donde tener una opinión contraria se presta para suspicacias, se presta para interpretaciones y aún para descalificaciones. Y yo creo que lo primero es hacer un ejercicio casi de la democracia, es decir, tener la claridad de que seguramente algunas de las cosas que yo digo tengo razón y en muchísimas no. Y seguramente muchas de las cosas que ustedes piensan tienen razón y en algunas no, pero necesariamente en un momento tan particular donde hay que volver a recrear la primavera, como lo plantea Alejandro, es decir, de volver a florecer este jardín, porque los niños tienen que florecer, necesitamos ser quizás nosotros solidarios, dar un ejemplo de sociedad, generar esos valores que hablábamos de solidaridad y de medio ambiente. Obviamente, aquí, y lo digo en primera persona, yo que llevo muchos años en este oficio, el miedo es consustancial con los seres humanos. Y quizás que aprendan a reconocer y aceptar que tienen miedo, que han sentido, a veces ni siquiera tienen con claridad que es el COVID, sienten el miedo. Es un proceso que bien podría ser expresado, verbalizado, exteriorizado, que esto de por sí ya genera que los seres humanos tenemos una serie de sentimientos innatos que nos paraliza, que por momentos nos atemoriza y hasta nos aterroriza, que nos tiene limitados. Y en ese sentido, dando valores de confianza, mostrando las limitaciones, mostrando los límites, mostrando que somos finitos. Es que Jorge hablaba, claro, los seres humanos somos finitos. Parte de todas estas expectativas, si las logramos introyectar en los niños, y obviamente me voy a ir a un extremo. Salud mental no es la ausencia de enfermedad. Salud mental es la capacidad de enfrentar las situaciones nuevas, las situaciones adversas. Y en ese sentido, creo que hay que promover la salud mental. Es decir, todos nos estamos. Yo creo que en los niños la mayoría no va a ser rotundo ni irreversible. Pero unos niños, todo este tipo de situaciones, y lo ven mis colegas, lo ven mis colegas que ven permanentemente niños, ven que están teniendo situaciones que los está afectando. Yo casi la invitación la haría en el lado contrario. Hay algunos
niños que van a mostrar señales de alarma. Y esas señales de alarma es que esa capacidad, Jorge hablaba de la plasticidad neuronal, no hay nada más maravilloso, más posible, que los procesos terapéuticos logran mejores resultados, es cómo se reconstruye el cerebro del niño, es plastilina, asume la frustración, se recrea, se reinventa, recoge los duelos. Entonces, esa capacidad, pero si ese niño empieza a dormir mal persistentemente, si ese niño empieza a vivir lleno de miedos y temores, si ese niño se empieza a aislar, si ese niño empieza a cambiar, si ese niño empieza a deformar la realidad, si ese niño tiene los factores de relación en el apetito, sin duda es un niño que se ha aprendido por lo menos un bombillo naranja y bien amerita que un profesional de la salud mental lo recoge. Yo diré que si somos capaces de entre todos, constructiva y colectivamente, ser creativos, aprovechar la generosidad de doctor Alejandro y de tantos que estoy seguro que van a ser, que somos capaces, no va a ser lo mismo, vamos a ser creativos, insisto, creativos, audaces, pero si somos capaces de hacer eso, seguramente vamos a tener un retorno y no vamos a exponer que quienes esas cicatrices están, tengamos una generación que luego podríamos lamentar. Creo, y todos lo sabemos, porque todos los que en este momento se molestan, se incomodan, han sido niños, que el salir a jugar en la esquina, que el compartir, que el ver otras cosas, que el aprender a frustrarse, que en el adolescente tener su primera decepción afectiva, son cosas que son los que nos hacen personas, eso es lo que hacen a un ser humano, eso es lo que algunas teorías llaman el yo, pero es un ser humano. Rodrigo, pues muchas gracias. Y Jorge, creo que ya hay que cerrar, pero bueno, sí, toma tu... Quiero empezar por donde estaban terminando, para decir que si alguien se merece un monumento, más que los servidores de la salud, yo soy uno de ellos, más que los agentes del orden y todo lo demás, son los niños. El aguante que han tenido, la resiliencia que han mostrado, las capacidades que han sacado a flote los niños, merecen ser visibilizadas y nadie las ha visibilizado. Entonces, el primer punto es que el país, como nación, le debe a los niños un monumento por lo menos análogo al que le está haciendo a los héroes. Esas salidas a la ventana a aplaudir a el personal sanitario a las 8 de la noche, pues debieran ir precedidas antes de eso por un aplauso masivo a los niños. Se lo merecen realmente. De verdad, lo han hecho bien y muy bien. Con respecto a las cifras que se mencionaban, sí, nosotros hoy en la revista Semana Virtual sacamos algunas de esas cifras, pues porque aquí no se puede extender eso a perpetuo, pero hay cifras todas las que ustedes quieran para demostrar que esto que estamos diciendo no son embelecos. Ahora, la pregunta que andaba por detrás es un poquito en nuestra tradición santanderista, de que si estamos preparados y queremos todo absolutamente foolproof y todo arreglado y que nos garantice que los niños no van a tener problemas, pues claro que no. Nadie está preparado y nadie estará preparado para lo que tiene que hacer. Y si exigimos que los colegios tengan que tener hasta el último detalle del último alfiler para garantizar, pues por supuesto que no pueden abrir. Nadie lo tiene la presidencia, lo tiene esta nación, lo tienen los Estados Unidos. ¿Quién lo tiene? Nadie. Evidentemente vamos a tener que andar andando en unas aguas muy procelosas, muy difíciles. Ahora, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mencionó Alejandro, no jugar a la ruleta rusa. Claro, ese nivel de riesgo, no, pero pretender que de aquí a los siguientes meses podemos hacer cualquier cosa a prueba de riesgos, no hay de eso. Claro que va a haber riesgos, sin lugar a dudas. Eso es evidentemente claro. Y yo quisiera finalizar citando a una decana de la Universidad de los Andes, porque si no tenemos la vacuna en corto plazo, sino como dijo hoy Bill Gates, se nos puede ir hasta 2 años. Entonces, abro comillas, la principal lección que debemos recoger de esta pandemia es la necesidad de construir una estrategia integral para convivir con una enfermedad que tal vez llegó para quedarse. Estrategia que debe ser integral en el sentido de hacerse cargo de todas las complejidades, todas, no partirlo en esa dicotomía como dijo Alejandro, o la vida o la plata, de todas las complejidades, incluidas las éticas,
que involucra una situación que afecta todos los aspectos de la vida de todas las personas. Yo creo que ese es nuestro reto. A ese reto no podemos ser inferiores. Que eso nos va a costar dolor y sangre, sí, tal como dijo Winston Churchill, vamos a tener dolor, lágrimas y llanto, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero creo que si de verdad nos ponemos firmes en el propósito de salir adelante todos juntos, lo lograremos. Pero primero que todo, sí, sin lugar a dudas, que no se nos olvide que primero que todo van los niños. Eso no puede faltar. Muchas gracias, Carolina, Jorge. yo ya termino haciendo un énfasis y básicamente diciendo el mismo mensaje de Jorge. Si la vacuna no va a estar para mañana y se va a demorar 1 año, 18 meses, 2 años, tenemos la necesidad imperiosa como sociedad de adaptarnos a esta situación. Porque si esto fuera espere 3 meses o espera 6 meses, pues estaríamos esperando todos y le pedimos el sacrificio a los niños héroes por otros meses más. Pero eso no va a ser así. Entonces, básicamente, tenemos que todos tener esa capacidad de adaptación, ir aprendiendo de la evidencia y no podemos escondernos por siempre. Simplemente no es una opción. Los costos serían impagables para cualquier sociedad decente. Entonces, yo quisiera llamar la atención sobre esa necesidad que tenemos imperiosa, de alguna manera insoslayable, de adaptarnos a unas circunstancias inimaginables hace apenas unas semanas. Alejandro, muchas gracias. Rodrigo, ¿con qué te quieres despedir tú? Creo que el reto es muy grande para la humanidad y en ese caso para nosotros, pero no podemos descuidar las generaciones futuras. Sin duda, allí radica la posibilidad de un país. Ese es el retoño y son consecuencias impredecibles. Cualquiera que crea puede avisorar que si no somos audaces, si no exponemos un poco la situación, podemos poner en alto riesgo las generaciones que vienen. Y en términos de salud mental, creo que ya está claramente definido la pandemia que sigue, con las repercusiones de los fenómenos emocionales de esto que estamos viviendo. Y en los niños, creo que protegerlos desde ya, generando todos los factores protectores dentro del desarrollo, como es todos los fenómenos psicológicos, el desarrollo de sus fenómenos psíquicos, los niños aprenden por los sentidos. Entonces, si esto no lo logramos integrar desde ya, pues podríamos correr riesgos y ojalá encontremos el equilibrio. Ojalá encontremos el equilibrio, pero los niños hay que ponerlos por el frente de todas estas circunstancias, niños y adolescentes. Gracias, Rodrigo. Y yo quiero decirles que con todo respeto y con toda empatía, trato de ponerme también en los zapatos de tantas personas que nos han escrito. No alcanzamos a responder la cantidad de preguntas que nos han hecho. Entiendo que todos, la gran mayoría de ustedes, ven lo que vemos en las noticias y hacen un seguimiento cercano al número de muertes, al número de personas que han contraído el COVID, y eso lo estamos viendo. Lo que quiero decirles es que la gran mayoría de nosotros no estamos viendo lo que está pasando con las niñas, los niños y los adolescentes que están encerrados. Para la gran mayoría de ellos, como nos lo decía el doctor Eslava, perdieron un entorno protector por excelencia. Permanentemente estoy hablando con las autoridades y en este momento hay una gran preocupación por la vulneración de derechos de los niños en muchos sentidos. Pueda que mi hijo no esté pasando por esa situación, pero entendamos que este es un proceso que tenemos que tomar como sociedad en pro de todas las niñas, los niños y los adolescentes. Sí, Jorge, tu cuña. Es que yo quisiera terminar diciéndole algo a los niños. Y es que, muchachos, de verdad lo están haciendo bien, en serio que sí. Síganlo haciendo bien. Cuídense, hagan caso. El COVID no es un mosquito chiquito, hace daño. Hagan caso, cuídense, guarden las distancias, ayuden a que los adultos puedan sobrellevar esto de la mejor manera, no den más lata de la cuenta, porque si no la cosa se complica. Es que de verdad ayudémonos todos, pero mi mensaje de aplauso para ustedes,
porque en serio, que lo han estado haciendo muy bien. Síganlo haciendo así, en serio que sí. Sí, y yo le quería sumar a Jorge también un mensaje a las niñas, a los niños, a los y las adolescentes que nos oyen. De verdad que felicitaciones, muchas gracias, pero recuerden también que hay una app que se llama Te Protejo, que pueden entrar a través del aplicativo o a la página www.teprotejo.org y también reportar allí situaciones de vulneración de derechos que los hagan sentir tristes, angustiados o preocupados. Estamos trabajando muy de cerca también con las autoridades para precisamente oír sus voces cuando está siendo muy, muy difícil. Y ya para despedirnos, quiero darles muchas gracias a Alejandro, a Rodrigo y a Jorge acompañarnos en esta conversación que nos cuesta mucho trabajo en este momento a padres, madres, cuidadores y colegios entender y dar este paso. Les agradecemos a quienes nos ayuden a diligenciar la evaluación de este espacio haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción del video. Esa evaluación la compartiremos después también con nuestros expertos y trataremos de estar dando respuesta a muchas de las cosas que se nos han quedado hoy también en el tintero. Sabemos que este tema da para mucho y hay muchas más preocupaciones. Nuestro compromiso, tal como lo hablamos, va a ser compartir todas las buenas prácticas y todos los pasos que podamos ir dando para ganar esa confianza y resolver todas las situaciones que se van a venir de manera muy creativa. Pueden consultar y compartir este video, el cual va a continuar disponible en la página de Red Papás, en la pestaña Aprendiendo a Ser y en el canal de YouTube de Red Papás. Para más información de Red Papás, consulten nuestros sociales en Facebook, el perfil redpapas.org, en Twitter @redpapas y en Instagram @red.papás. Nuevamente los invitamos a seguir el hashtag Conectados para Cuidarnos, la estrategia de Red Papás para acompañar a las familias y comunidades educativas durante la coyuntura del COVID-19. Adicionalmente, en la página de Red Papás hemos habilitado un chat a través del cual nos pueden contactar o sugerir lo que considere que debemos trabajar en esta coyuntura. Nuevamente, no olviden descargar el app de Protejo o en www.teprotejo.org para reportar las situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Nuestros hijos ahora están más conectados y es más importante que nunca estar atentos también a todos los riesgos y las situaciones que hay para ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Gracias, Rodrigo. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron esta noche.